si le gusta Pimpinela. No la veo escuchando Pimpinela, pero la veo escuchando tantas cosas en la justicia, mamita Que a veces querida. quizás Pimpinela. Claro. Prefiero Pimpinela. Total. Señoras y señores, Soledad Crespín, abrimos el consultorio jurídico a esta hora de la tarde. Bienvenida, Sole. Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? ¿Bien vos? Muy bien. Me alegro. A mi hija le gusta Pimpinela, la perla canta. Bien. Mirá. Bien, viste como que algo hay. Yo le preguntaba, vale, qué cercanía, que te viste cuando te roza algún tema en algún momento los Pimpinata, que después te enteras que son hermanos y bueno, Claro, como que se rompe la algo. burbuja. Ella es muy histriónica y actúa las canciones de los Pimpinela, como Pero- hace todo el mundo. Claro, Es muy divertido, sí. claro, es buena para los karaokes entonces, ahí Sí. la peque. Qué bien. Bueno, Sole, nos vamos a meter en el mundo jurídico porque es un temón el que trajiste para compartir con toda la audiencia y que lo hablamos incluso hoy al mediodía, trae muchísima tela para cortar porque tenemos ejemplos como para, lamentablemente, para ser dulce. Y que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y las diversidades en la justicia. Sí, tal cual, chicas. Bueno, les traje esta propuesta hoy, porque, bueno, no sé si vos sabías, querida Pato y compañera, que, bueno, yo tuve la oportunidad de haber participado de la formación de la línea 148 en Neuquén, Ujú. y de haber conducido ese equipo por más de 7 años. Mal que les pese a esta conducción, pero es así. Ujú. El punto de Sí, partida obvio. estuvo, de algún Claro. lado salió. Exacto. 7 años estuve al frente de ese proyecto y bueno, en esa tarea diaria de trabajar con más de 50 profesionales en toda la provincia y con todos los poderes del Estado, porque decimos un poco como venimos diciendo en todos los espacios, de mi ejercicio intertransdisciplinario de mi profesión, bueno, tuve la oportunidad de escuchar un montón de relatos, infinidades de los que se les ocurra a ustedes, tanto de mujeres como diversidades, de infancias, situaciones de vulneración de derechos, desde las más genéricas hasta las más graves, ¿no? Que decimos son aquellas situaciones que directamente ponen en riesgo la vida de las mujeres y las infancias también. Así que bueno, en realidad en ese contexto se me ocurrió por ahí traerles este tema para charlar sobre todo lo que a ustedes les pueda resultar interesante, desde los mitos, las creencias, cómo se hace o cómo tiene que ser una mujer o una persona que se vive una situación de violencia para denunciar, cuál es el tránsito que tiene dentro del Poder Judicial y cómo también, me atrevo yo a decir, debemos acompañar a estas mujeres desde, obviamente, mi profesión, que es la abogacía, y cómo también necesitamos de otras disciplinas como la psicología y el trabajo social en principio, ¿no? Acá quiero hacer un punto de partida, ¿no? Entendiendo de que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Tiene que ver la física, la económica, la psicológica. ¿Todos tienen el mismo tránsito judicial? O empecemos por ahí. Dale. O cómo se va separando según la denuncia. Está buenísima tu pregunta, Pato. Bueno, en Neuquén hay 2 leyes que protegen la violencia, ¿no? Las situaciones de violencia. La ley 2785, que es la ley que modifica la 2212, como decíamos la otra vez también, Neuquén siempre al frente, a la vanguardia de la protección de las minorías. Fue la tercera provincia en tener una ley de protección allá por el 99, 2000. Que fue la 2212 y que luego recién se modifica en el 2011, 2012, a la luz ya de la ley nacional, que llevó varios años, que es la 26485, que protege todas las formas de violencia que podemos sufrir las mujeres, y yo voy a agregar diversidades o cuerpos feminizados. Y que podemos sufrir las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Bien. A partir de esta ley, Neuquén lo que hace es revisar su marco normativo y se resuelve que mantener el texto de la 2212 ayornado allá al transcurso del tiempo, digamos, y todos los avances que habían habido en ese tiempo, y dictar otra ley, que es la 2786, que es la que, ¿por qué digo? Regula
las violencias que sufrimos las mujeres, porque la 2212/2785 protege todos los miembros de un grupo familiar, ¿no? En donde están incluidas las mujeres, las diversidades, las infancias, las personas adultas mayores, etcétera. Cualquier persona del núcleo familiar que pueda sufrir una situación de violencia. Bien. Y te digo esto porque la ley de violencia familiar tiene como competencia los juzgados de familia. ¿Bien? Perfecto. Y en Neuquén en particular hay oficinas de violencia en todas las circunscripciones. Está la oficina de violencia, digamos, central, la que existió desde un primer momento, que fue en Neuquén Capital, y luego fueron diversificándose y abriéndose oficinas de violencia en toda la provincia, ¿no? Pero la competencia es exclusiva de los juzgados de familia, o sea, todos los que tratan situaciones, todo lo que tenga que ver con una familia, también intervienen en situaciones de violencia cuando el ámbito o el contexto es la familia. Bien, ¿Sí? se entiende. Después tenemos otra ley que nos protege a las mujeres solamente, ¿no? Y incluimos siempre las diversidades o cuerpos feminizados de situaciones de violencia que podemos sufrir en otros ámbitos que no sean el familiar. Claro. Bien, el trabajo, la calle, ¿no? Porque también se regula el acoso, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia institucional, todas esas formas de violencia a la que estamos expuestas todas las mujeres por el simple hecho de ser mujer, están protegidas en Neuquén en este otro marco jurídico que es la ley 2786. Y en ese caso, ¿qué juzgado actúa? Ahí iba. En este caso, las mujeres que sufren situaciones de violencia contenidas o contempladas por esta ley tienen que recurrir a los juzgados civiles, salvo únicamente que sea una situación de violencia laboral en donde la competencia es de los juzgados laborales. Bien. Okay. Bien. Perfecto. No obstante, lo cual, y esto es muy importante, yo justo estaba llegando a Neuquén en el momento en el que se estaba dando el debate sobre la modificación de esta ley y luego aprobación y puesta en marcha y tal, tuve la oportunidad de recorrer toda la provincia en ese momento y después en todo mi ejercicio profesional. Y esto que voy a decir es muy importante porque la organización que tiene la ciudad de Neuquén, capital o la primera circunscripción, no es la que tiene o la que tenía en ese momento también el resto de la provincia, ¿verdad? Entonces, esta ley incorpora un artículo que dice que cualquier juzgado es competente en principio para recibir la denuncia, ¿bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? Una persona que sufre una situación de violencia puede ir a cualquier juzgado de cualquier fuero o instancia a los efectos de hacer una denuncia. Estamos hablando siempre del ámbito judicial, porque obviamente que después está la policía, ¿no? Donde en general las personas van en un primer momento. Bien. Pero, ¿cuál es la intención del legislador al regular un artículo de esta naturaleza? Que la persona, donde caiga, digamos, esté bien que vaya a hacer la denuncia. Claro. ¿No? Porque en ese momento, primero, las personas quizás no tienen la capacidad de discernir hacia dónde tienen que ir, sí, los del otro lado, obviamente, en el poder del Estado, digamos, el poder judicial, sí tiene las herramientas, las condiciones y la posibilidad de luego discernir a quién le toca en definitiva intervenir en esa situación que se denunció, ¿verdad? Claro. Pero la recepción de la denuncia, dice la ley, las dos leyes, puede ser hecha en cualquier juzgado de cualquier fuero de instancia de toda la provincia. Está bueno Bien, igual perfecto. esto que apuntás, ¿eh? No es un dato menor, porque no es lo mismo que vos vayas a hacer una denuncia a un juzgado y que diga, no, señora, acá no Acá es, no puede, claro. a que tengan la obligación de, acá no es, pero te la recibo y te la traslado. derivamos. O sea, Sí, sí. Exactamente. Exactamente, estamos hablando de leyes que fueron dictadas 2012, de entrada en vigencia 2012, perdón, como es para esta época más o menos. Obviamente que ya pasaron un par de años, la justicia se organizó, digamos, el Poder Judicial se organizó, los otros poderes del Estado también se organizaron, obviamente. Bueno, algunos se desorganizaron, pero no importa, en la prestación del servicio de justicia, digo, y entonces... como es, obviamente que ahora hay más información, hay más canales de comunicación, etcétera. Pero esto es importante y vuelvo a decir por qué. Muchas veces hay una premisa que siempre utilizamos para hablar de este tema, que es cuando la persona denuncia cuando puede, ¿verdad? sí. No es cuando nos parece a nosotras, las mujeres, vamos a hablar. Yo me voy a referir a mujeres y ustedes me van a entender y van a incluir también al resto de la población que está alcanzada.
denunciamos cuando podemos, ¿no? No cuando sería deseable, no cuando sería esperable, no cuando le gustaría a alguien o al sistema de protección, denunciamos cuando podemos. Y en eso denunciamos como cuando podemos, es quizás, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto que a mí siempre me sirvió mucho para explicar esto. La línea 148 empezó a funcionar en Neuquén en el 2016, finales del 2016, ¿no? O sea que para la pandemia ya teníamos unos 4 o 5 años de vigencia, ¿verdad? Sí. En el medio, el Estado Nacional crea el Ministerio de Mujeres y Diversidades y tal, y con ello se le da mucho impulso a la línea 144, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdan ustedes? Sí. A su vez, previamente también existía en la línea 137, que es un programa que crea a nivel nacional, también con objetivo de ser nacional, la doctora Eva Giberti, hace poco fallecida, también ustedes sabrán, que eso se promulgó y se propagó por todo el país. Al sur por ahí no llegó tanto, ahí a donde nosotros estamos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Uno de los casos más emblemáticos que a nosotros nos ha tocado trabajar en pandemia, que tuvo repercusión mediática mucho tiempo y tal, es de una chica que estaba privada de su libertad por su agresor, captor, y ella logra escaparse de la situación, digamos, y le deja un papelito a la vecina, ¿no? Por debajo de la puerta que dice, llama a la línea 144, ¿no? Estaba secuestrada la chica. Sí, exacto. Sí, lo recuerdo el caso. Y la vecina llama a la línea 148, ¿no? Nosotros siempre decíamos, cuando nos preguntaban, ¿no? Bueno, ¿a dónde hay que llamar? Hay que llamar a donde se te venga primero, claro, porque son todos recursos del Estado. Luego, el Estado, ¿no? Las organizaciones, los organismos del Estado somos quienes tenemos que saber qué hacer con eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, la difusión, etcétera, bla, ella le había quedado 144 en la cabeza y escribió eso, pero la vecina tenía registrado 148 y llamó a la línea. ¿Se entiende? Sí. No, acá sí. Es cuando se puede, a donde, digamos, te quede registro, ¿verdad? De todo lo que, entre comillas, existe institucionalmente, digamos, para la atención, ¿verdad? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? La respuesta nunca puede ser acá no es, ahora no. Claro. Por eso son servicios que funcionan las 24 horas. Bien, por eso la policía tiene atención, tiene la obligación de tomar denuncia a cualquier hora, ¿no? Tampoco puede obtener una mujer que va a una comisaría a hacer una denuncia como respuesta venía en horario hábil, o hasta las 4 está la chica que recibe, la gente que recibe las denuncias, ¿bien? ¿Eso también se puede denunciar? ¿Eso también se podría denunciar? Claro. Todo el día la policía tiene que recibir denuncias, ¿verdad? Sí. No existe el horario hábil para esto, porque vuelvo a decir lo mismo, las mujeres denunciamos cuando podemos, no cuando les gustaría a las instituciones del Estado, ¿no? Claro, pero aparte está bueno esto de poder correr un poquito el mapa esto de no, ¿y por qué no denunció antes? Viejo, es muy subjetivo, porque lo que vos denunciarías al instante, la otra persona no, y si el caso es de la persona protagonista, ¿qué carajo, perdón, te metés vos diciendo cuándo debería denunciar a alguien? O sea, es como ya directamente en términos de valores humanos, ya te pasaste 3 pueblos, o sea, no, perdón, Sole. No, está muy bien. Es que sí. Está muy bien, y está muy bien recordarnos todo el tiempo esto, porque también otra cosa muy importante que tenemos para decir en relación a esto es, a veces esa primera decisión, ¿no? Esa motivación, o la respuesta o la intervención que se tenga en relación a esto, marca el curso de lo que viene después, ¿no? Claro. Porque ¿qué le puede pasar a una mujer que se anima a denunciar o que en esta situación, escapada, sale? Había otro caso de una chica que también en esta situación le mordió un perro en la vereda, entonces cuando la vecina la fue a atender porque el perro le había mordido, ella le contó lo que le estaba pasando, claro, ¿no? Por ejemplo. Claro. Imagínate si la respuesta es, como otrora pasaba en otros momentos de la vida, esto, bueno, como me dijo una vez una chica a la que le escuché, les juro por Dios, o por mi hija, que me dijo, a las mujeres de mi clase no le pasan estas cosas, ¿no?
ahí hay, ¿no? Como una creencia también, o un estereotipo, un prejuicio de a qué clase de mujeres le pasa esto, ¿no? Bueno, estamos ahí para decir que le pasa a las mujeres de todas las clases sociales, sin importar la violencia no distingue de clase, no conoce de clases sociales, la violencia es violencia, claro. Entonces imagínate si recibe como respuesta acá no es, ahora no, venite mañana. O esto, ¿no? Claro, me hiciste acordar a algo, fuera de joda. Yo era muy chica de esto, de 10 años. Vivía en la provincia de Río Negro. Me acuerdo, yo tendría 17, 18 años y me acerco justamente a la justicia de Río Negro para que me dé una abogada del Estado porque no tenía recursos para pagar una. Y yo fui muy bien vestida, muy prolijita, porque justamente es la justicia, uno trata de ser correcto. Y por cómo estaba vestida me dijeron, bueno, tenés que estar acá. Acá viene gente realmente pobre. Yo tenía 17, 18 años, te digo, bueno, y bueno, nada más. Bueno, ahí funciona, ese es un estereotipo, otro de los estereotipos más comunes. Por ahí ya no se escucha tanto, pero bueno, pero sí funciona este estereotipo de esto le pasa a las mujeres pobres, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, no, claramente que no. Esto le pasa a cualquier mujer, obviamente, que quizás y esto siempre decimos, bueno, yo como abogada puedo recibir a cualquier persona, obviamente, ¿no? En general, las instituciones del Estado están más destinadas a trabajar con mujeres pobres, ¿no? Pero esto no significa de ninguna manera que esto no le pasa a las mujeres de otras clases sociales, obviamente. No, y cuando tenés una violencia económica en una casa de familia, ¿me entendés? Donde el tipo, en este caso, justamente te ejerce ese tipo de violencia económica, no tenés un mango, por más estatus social que tengas, o sea, tenés que ir a buscar ayuda, o sea, ¿cómo haces? Bueno, y ahí tocas un punto, que era algo de lo que también quería traerles para hablar, y haceme acordar, por favor, no te olvides, haceme acordar de esto que dijiste, que fuiste a una defensoría civil, porque después quiero decir algo al respecto de eso, ¿no? Bien. Pero ahora, para no olvidarme de este punto, quería hablar de otro estereotipo, de otro prejuicio, que por ahí circula, se escucha mucho de esto, de por qué se arrepienten, entre muchas comillas, las mujeres que denuncian situaciones de violencia, ¿no? Que es muy cuestionable también, que se ha escuchado mucho. Te hago la denuncia y después la retiro y por qué la hago. Claro. Exacto. Bueno, esto lo hemos escuchado un montón de veces. Sí. Entonces, ¿qué tenemos para decir en este punto? Justamente este tema que vos traes, el factor económico. Bien. Generalmente puede suceder que en este tipo de configuraciones familiares el rol de la mujer esté más asociado o exclusivamente asociado a tareas de cuidado, lo que decimos ama de casa, ¿no? Como adentro del hogar y a cargo de absolutamente todas las tareas que tengan que ver con el cuidado de los hijos, si hay personas adultas mayores, etcétera, ¿no? Sí. Que es un montón de trabajo. Y el rol masculino asociado a esto de proveer los bienes y servicios, ¿no? Lo económico. En cualquier configuración familiar, digo, en cualquier clase social, ¿no? Porque, ¿qué pasa? A las mujeres por ahí de clases más vulnerables, obviamente tienen desarrolladas otras estrategias de supervivencia, ¿verdad? Claro. Pero, como ha pasado, y esto también, creo que la otra vez lo charlábamos, Pato, en la pandemia se vio mucho esto, ¿no? En la pandemia se vio mucho esto, mujeres que sabíamos ciertamente de que estaban siendo expuestas a situaciones altamente riesgosas para su vida y su integridad, pero de repente lo único que le importaba era que le respondas o que le puedas decir dónde buscar la bolsa de alimentos, ¿no? La canasta que por ahí se entregó desde varias partes, organizaciones también del Estado, de la sociedad civil. Claro, capaz que la piba estaba cagada a palo, pero no pensaba en eso, necesitaba morfar porque el país estaba parado. O sea, no nos olvidemos de eso. Sobre todo necesitaba que sus hijos morfen. Claro, absolutamente. Era una preocupación. Vos querías correr un poquito ahí el velo y bueno, y indagar sobre alguna cuestión de seguridad y tal, y les juro que lo único que les importaba era que le garanticemos que iban a tener el bolsón de comida, etcétera, ¿no? Una cuestión de supervivencia. Cuando una persona está expuesta a estos grados de vulnerabilidad,
lo que piensa es en la supervivencia de ella y de su manada, básicamente, sí. ¿no? Sí, sí. Sí. Sole, pará, Perdón. vamos a hacer una No, parate ahí porque nos tenemos que ir a la pausa. Sí. Volvemos sin tema, Fabito, porque está interesantísimo esta columna y dejamos todos los pendientes, ¿no? Lo que tiene que ver con la defensoría, cómo es justamente el transcurso judicial Los frente tiempos. a de los tiempos de cada una de las denuncias y esto tan cuestionable que tenemos que dejar de hacer como seres humanos, dejar de ser tan opinólogos de por qué si una mujer hace la denuncia después la quita. Vaya a saber uno por qué. Lo vamos a desasnar en el próximo bloque. Así que pausa rapidito, ya Dale. venimos con Sole. Dale. Avión sin nafta. Volamos bajo, pero siempre llegamos. Sumate y disfruta el viaje por VEX TV. Bueno, volvemos rapidito, 2 de la tarde, 39 minutos. Seguimos en comunicación con nuestra columnista abogada Soledad Crespín. La pueden buscar en las redes sociales como Sole-abogada. Y en este caso estamos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y las diversidades. Entramos a esta etapa, Sole. Hacemos la denuncia. ¿Cuál es el tránsito judicial que debería hacerse? Si se puede, dentro de lo inmediato, y si no, ¿cuál es el tiempo de espera? Bien, Pato, déjame decir una cosita para cerrar Sí. lo anterior Sí. que venía diciendo, de que muchas veces el motivo por los cuales una mujer puede arrepentirse, y siempre vamos a leer esto entre comillas, tiene que ver con el factor económico, ¿no? La Claro. falta de recursos, ¿no? Cuando el varón es el proveedor, ¿no? Y eso no está garantizado porque en este tiempo mucho menos el Estado no tiene previstas las maneras, digamos, cuando se trata de una mujer obviamente de recursos o de clases vulnerables, no tiene previstos mecanismos de soporte de esa cuestión, de esa falta en esto de lo económico. Y bueno, muchas veces es el factor por el cual sienten que se equivocaron, van a los juzgados, a la oficina de violencia a decir, me equivoqué, quiero volver o voy a volver con mi pareja, con el padre de mis hijos e hijas, y muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? La falta de la garantía de esa falta, valga la redundancia, ¿no? Cuando no están garantizadas cuestiones mínimas. Claro, porque aparte pensaba en esto, va la mujer con el impulso, la fuerza, la bronca, el enojo, voy, meto la denuncia, bien, arranca en el juzgado, vuelve a la casa, ponele que pasan 3, 4 días, le llega la denuncia al tipo. Y ahí empieza realmente lo grave, ¿no? Toda esta cosa de manipulación, de violencia, y ella se queda esperando a ver si el juzgado le dice algo y llega un momento y dice, Claro. no, pará, Quiero evitarlo. la estoy pasando como el culo porque lo tengo al tipo acá, totalmente violento, ejerciendo violencia porque le metí una denuncia, digo, va a dejar de pegarme si la retiro. Listo. Puede ser, igual también quiero introducir este concepto de que no es el juzgado, ¿no? Como si fuera el Poder Judicial el que tiene el poder absoluto para intervenir en la vida de estas mujeres, sino que vamos a hablar, a cambio de Poder Judicial, vamos a hablar de sistema, ¿no? Bien. Ok. Porque en verdad se trata de un sistema de protección que está integrado tanto por el Poder Judicial como por varias dependencias del Poder Ejecutivo llamadas a intervenir, digamos, muchas veces incluso antes de la denuncia, Claro, ¿ah? claro. En el proceso previo a la formación de la decisión de una mujer de hacer una denuncia. Claro. Y luego después en el tránsito desde la denuncia en adelante, ¿bien? Entonces hablamos de sistema de protección, porque en verdad todo es igualmente importante, es importante la pata que acompaña en el antes y en el durante y en el después, como el Poder Judicial, que es el encargado de brindar esa protección, ¿no? Medidas cautelares, etcétera. Bien. Sacar al agresor de la casa. Claro. Claro. Bueno, lo que yo quería decirte en esto de la Defensoría Civil, y tiene que ver con tu pregunta de recién, es que una persona que está sufriendo una situación de violencia no necesita patrocinio jurídico para hacer una denuncia. ¿Bien? Ok, bien. Directamente va a la oficina de violencia de toda la que, digamos, están en toda la provincia, o a la policía, bien, que la policía tiene que remitir esa denuncia inmediatamente al juzgado con competencia, oficina de violencia, etcétera, pero no necesita patrocinio jurídico, o sea, no me necesita a mí en este caso, para hablar, ponerlo personalmente, para ir a hacer una denuncia. Lo que sucede es que cuando
entre las personas con atravesamiento de violencia, hay hijos e hijas en común o están casados, ¿no? Claro. Hay cuestiones del derecho de familia que están atravesadas también. Y para eso sí va a necesitar una abogada, ¿bien? O abogado, que puede ser público, como vos referiste recién, de las defensorías públicas, o tiene que ser un abogado particular, ¿bien? Porque entre esas personas, además de la situación de violencia, ¿bien? Existen hijos e hijas en común, existen bienes en tal caso que hay que dividir, un matrimonio que hay que disolver, que lleva aparejada cada uno de esos temas un proceso judicial en particular, ¿no? Bien. Divorcio, alimentos, régimen de comunicación, etcétera. Para eso sí necesita asistencia jurídica, pero no para hacer una denuncia de violencia. Sí, la denuncia de violencia, en este caso, ¿de qué manera se actúa? ¿Y es solo la física o todas las que hablábamos en el primer bloque? Todas las formas de violencia, todas las formas de violencia, si son en el ámbito de la familia, son en oficinas de violencia, juzgado de familia de toda la provincia, o policía, obviamente, comisarías de toda la provincia, o si son de las demás formas de violencia, como decíamos también, o comisarías, o juzgados civiles, o juzgado laboral, si la violencia es laboral. ¿Bien? Y en ese caso también se requeriría para la violencia laboral, por ejemplo, asistencia jurídica, en este caso de una abogada. Para hacer la denuncia está muy buena tu pregunta, porque a eso quería diferenciar. Para hacer la denuncia, no. Claro, bien. ¿No? Para hacer la denuncia, no. Pero para lo que viene después, sí. Claro. Lo que sucede es que en la primera providencia ya, después de que se recibe la denuncia, le indican a la persona que tiene la posibilidad, a las mujeres, digamos, que tiene la posibilidad de asistir o con un abogado particular o que va a ser asistida por una abogada o abogados de las defensorías civiles. Bien. Para el trámite del proceso, solamente de las denuncias que no sean violencia familiar. ¿Se entiende bien? Ok, sí. Violencia familiar, no. En ninguna parte del proceso se necesita asistencia jurídica. Bien. Para las otras violencias, digamos, separando los marcos jurídicos de la 2785 y de la 2786, sí se necesita asistencia jurídica después de hacer la denuncia. Para todo lo que viene después de hacer la denuncia. Bien. Entonces hagamos esa diferencia. Digo, aquellas personas que no necesitan patrocinio jurídico, que se acercan directamente a una comisaría, hacen la denuncia, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que esa denuncia va a ser enviada a la oficina de violencia, juzgados de familia, por lo general también. Si la denuncia la recibe la policía, se comunican con los otros organismos del Estado, que les hablaba recién del sistema de protección. Bien. Porque, a ver, ¿qué es necesario hacer acá, chicas? Lo importante acá es tener elementos suficientes para determinar en qué nivel de riesgo se encuentra esa persona. ¿Sí? Okay. Porque hay esas mujeres, digamos, o cada mujer en particular. Porque hay situaciones que a ustedes, a cualquiera de nosotras, les puede parecer muy grave, ¿sí? Pero que es una situación que viene de muchísimos años, de larga data, ¿no? Y donde muchas veces se tienen que trabajar otros extremos con las mujeres a la hora de poder después sostener esa denuncia y ese proceso, ¿no? Porque siempre decimos, y a mí esto me gusta también siempre decirlo y tenerlo muy en claro, las profesionales, los equipos, quien sea que tenga la tarea de acompañar a estas personas, las acompañamos por un tiempo, pero el cuerpo lo pone la persona. Claro. Entonces, muchas veces el cuerpo en los procesos y tal, nosotras estamos un tiempo, siempre me gusta decir a mí, si hacemos bien nuestro trabajo, poco tiempo, pero la vida de esa persona es la que, digamos, está en juego y es la que pone el cuerpo para atravesar ese proceso. Claro. Entonces, muchas veces hay que trabajar con las mujeres, tanto antes de hacer la denuncia como después en el durante, para que puedan sostener, ¿no?, esos procesos. Entonces, la policía se comunica con los organismos destinados a esto, ¿no?, a clasificar, por decirlo de alguna manera, el riesgo en el que se encuentra esa persona, para saber de qué tipo de situación estamos hablando. Si estamos hablando de una situación que amerita este trabajo con la persona en un tiempo obviamente razonable, o si es una situación de extremo riesgo para la vida, ¿no?, en la que ya estamos hablando de otras cuestiones de seguridad, ¿no? Claro. Donde
puede suceder que esa mujer tenga que salir de la casa, tenga que ser sacada de la casa con los hijos e hijas, bueno, tenga que ser asistida en su salud porque tiene daño físico. Entonces, lo que decimos que a partir de la denuncia, y esto es importante, se activa el sistema de protección. Bien. Quien sea que reciba la denuncia, la policía, el Poder Judicial, una profesional en mi estudio, ¿bien? Lo que tengo que hacer es activar el sistema de protección, es saber de qué tipo de situación estamos hablando, en qué riesgo está esa persona, en el momento en el que me llega a mí la situación. Claro, ¿no? es como la guardia del hospital, depende de la gravedad del caso, o sea, se actúa el sistema, ya justamente tiene establecido de qué manera proceder. Totalmente. Así, tal cual lo tradujiste, es lo que tiene que suceder. Las personas que recibimos este tipo de escuchas, vuelvo a decir, tanto públicas como privadas, porque ninguno está exento. La ley habla de cualquier persona que en su trabajo u oficio pueda tener conocimiento de una situación de violencia. Cualquiera. Ustedes, chicas, ahora cortamos, no sé, mandan un mensaje a una persona que dice, me está pasando esto, ¿a dónde puedo ir? ¿A quién puedo recurrir? Y tal. Bueno, ustedes también tienen que saber cuál es el camino, a qué decirle a esa persona, ¿no? A dónde puede ir, a dónde puede llamar, qué tiene que hacer, etcétera, ¿no? Sí. Porque cualquier persona nos puede pasar. Sí. Nos puede pasar. De hecho, pasa un montón, no sé si a ustedes por ahí alguna vez les ha pasado, de que en la línea se recibían muchas llamadas de personas que iban por la calle y llamaban y decían, acá estoy en tal lado parada y estoy viendo cómo un chico está agrediendo a la novia o se están insultando y esto va a terminar mal. O sea, cualquiera nos puede pasar. Claro, no necesariamente lo tenés que vivir en carne propia, sino podés defender a una mujer que esté siendo golpeada en la calle, ¿no? O sea, una vecina, un vecino. Mil veces ha pasado. Sí. Escuchan ruido. Acá en el departamento al lado está pasando algo, te dicen, ¿no? Claro, y está bueno esto de tomar acción y no tengan miedo de tomar acción independientemente si después la mujer retira la denuncia, porque también me ha tocado muchos casos, ¿no? De que tenía un vecino que también era todos los días lo mismo y era desesperante porque lo tenía como vecino. Correr el riesgo, mi vida no iba a correr, pero esto de llamar, no, te decía, no, ¿para qué si después a los 2 días se arregla? No, o sea... No, y esto que decís es muy importante, Pato, porque esto es una cuestión de orden público. Total. ¿No? Hay que meter las patas en el barro. Alcanza a todes, absolutamente todes. Sí. No es una cuestión privada, como se decía en sus inicios, ¿no? Cuando se empezó a hablar de esto. No es algo que pasa dentro de las 4 paredes y tiene que quedar ahí hasta que vaya a saber quién, se le ocurra. No, acá el Estado está habilitado para intervenir, porque es una cuestión de orden público. Es una cuestión de salud pública también. Entonces, y nos involucra a todos. A cualquiera nos puede pasar. Tanto ser sujetas pasivas de una situación de violencia como presenciar o ser espectadoras de la situación de violencia que le puede estar pasando a una amiga, a una vecina, a una conocida, no sé, a una compañera de trabajo. Todos los casos que se les ocurra, ¿no? Lo importante siempre decimos es, no estamos en el lugar de esa persona porque también se usa mucho el término empatía, ¿no? Yo resisto bastante el término porque se hace un uso tan sui generis. Sí, ya llegó. Hay que dejar de romantizar el término empatía porque hay cosas con las que directamente no tenés que... Claro, no tenés que empatizar, nada, no. Tengo empatía y entonces, no estamos en el lugar de esa persona, ¿no? Claro. Pero sí, de alguna manera, cuando una persona nos abre su intimidad y nos cuenta algo que le está pasando en este sentido, sí nos invita a ser parte de la escena que está transcurriendo en su vida, ¿verdad? Entonces, sí de lo que tenemos que tener primero, obviamente, como decíamos al principio, no juzgar, no emitir opinión, no enojarnos, porque si imagínate, nos enojamos, todavía la persona está en ese estado, no. Entonces, es saber qué podemos hacer, Lo importante es poder hablar de esto, ¿no? Hablar, sacarlo para afuera, justamente. Una manera de empezar a desentrañar o una situación que está viviendo una persona dentro de su familia, de su hogar, de su pareja, es sacarlo para afuera, ¿no? Recurrir a centros de salud, a terapias individuales, si es que se tiene ese recurso, en fin, es miles de herramientas a una consulta, o llamar a la línea, o
la cuestión es sacarlo para afuera, ¿no? Perder el miedo a involucrarse, como vos dijiste, Pato, recién, y después también quitarle como el peso que tiene esta cosa de voy a hacer la denuncia. Porque muchas veces hacer la denuncia es esto, ¿no? Es poder hablar, es sacarlo para afuera, es decirlo, es enunciarlo, ¿no? ¿Cierto? Después está la denuncia en términos formales, pero es como si fuera como la denuncia pública, ¿no? Como sacarlo para afuera, poder hablar de esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué le está pasando a una amiga? ¿Qué le está pasando? Eso, ¿viste? Sacarle como la cosa protocolar y de, bueno, en principio lo que tenemos que hacer es saber que existen un montón de recursos, tanto públicos como privados, para poder acompañar a cualquier mujer, a cualquier persona que se encuentra en una situación de estas, que no hay que juzgar, que no hay que opinar, que no hay que emitir juicios de valor, que no hay que aconsejar, por favor, no hay que aconsejar, ¿qué tienen que hacer? Hay que acompañar. Total, es tan simple y tan, en todo caso, complejo como es acompañar procesos de personas en estas situaciones, ¿no? Claro. Desde mi disciplina, porque obviamente a veces me olvido porque soy abogada, cuando recibimos, ¿no es cierto?, situaciones, mujeres que están en esta situación, es muy importante no subestimar los relatos. ¿Por qué? Porque a mí puede no necesitarme una mujer, mi clienta, voy a hablar en estos términos, para acompañarla en un proceso de violencia, ¿no? Una denuncia que haya hecho por violencia, pero de ninguna manera yo puedo desconocer esa situación, ese contexto, cuando voy a intervenir en un proceso de alimentos, de régimen de comunicación, de divorcio con separación de bienes. De ninguna manera puedo desconocer el contexto en el que esa mujer por ahí llega a mi estudio y me dice, yo me quiero separar porque me quiero separar, porque estoy casada, no sé qué, y yo, o caemos, porque muchas veces no es lo primero que aparece la situación de violencia ni la denuncia de violencia, porque hay vergüenza, hay algo del orden de eso, ¿no? Como de la vergüenza, del estigma, de lo que te puede parecer, en fin. Y hay una situación de este tipo, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera yo puedo desconocer esto, a los efectos de acompañarla en los procesos en los que sí me necesita, ¿no? Claro. Entonces, a la hora de buscar las herramientas, de ver cuáles son las asimetrías, porque por definición una persona sujeta pasiva, una mujer sujeta pasiva de una situación de violencia está en una situación de asimetría de poder. Claro. ¿verdad? Totalmente. Eso no solamente se manifiesta en la casa con el ejercicio explícito de la violencia, también está cuando hay que decidir una cuota alimentaria, también está cuando hay que decidir la modalidad de un régimen de comunicación, también está cuando hay que resolver una división de bienes. Porque son las mismas personas, es su vida. Claro. Esto se abre un abanico y hay que seguir recordando. Che, no olviden que pasó esto, no olviden que pasó esto. Realmente. Esto que reciban como, no, esto ya está, o esto ya pasó, o de esto se ocupa la oficina de violencia, o de esto se ocupa el equipo de no sé dónde. No. Claro. Yo como abogada particular en mi estudio tengo que saber qué está haciendo el equipo de no sé dónde para acompañar a mi clienta en esa situación. Tengo que saber de qué fue la denuncia que hizo, ¿bien? Porque eso me va a dar herramientas a mí para acompañarla en los procesos de familia que la voy a acompañar. Claro. La persona es la misma. No la puedo... Es la misma persona, ¿entendés? Claro. Entonces, si tiene medidas de protección en relación a su ex marido, su pareja o de quien se está separando, claramente no la voy a exponer en un primer momento con medidas vigentes a una situación de una audiencia de mediación para decidir el régimen de comunicación. Claro, ¿qué va a mediar? Ahí está rota la premisa de la paridad en las posiciones que tiene que estar como garantía para que una persona pueda negociar o mediar lo que sea. Claro, claro, porque pensaba, ¿no? Digo, acá estamos hablando de un caso de violencia que la atraviesan las mujeres y se abre la puerta a un montón de asuntos que también tienen que seguir resolviendo y acompañar en ese proceso donde todo el tiempo es revolver sobre una herida que claramente no es la física, sino la emocional y todo el tiempo ir hacia lo mismo. Es un proceso realmente muy duro
para la víctima de violencia, en este caso de las mujeres. Mi pregunta tiene que ir directamente a lo explícito. ¿En qué momento el hombre puede ir preso? Cuando se comprueba la violencia, va preso. ¿Qué pasa en el medio? Se me venía el caso de un fallo judicial que hace poquito tiempo fue un caso mediático de una chica que conoció a un chico por un reality. Sí. No me sale el nombre de la que chica. fue el amor es ciego. Claro, claro, que al tipo lo condenaron. Comprobó que había ejercido violencia de género, a la flaca con un moretón así saliendo en los medios de comunicación. Listo, lo condenaron. Salió la familia a hablar diciendo que no le había pegado la madre, diciendo que no le había pegado tanto. Nada, un horror, un espanto, defendiendo a su pobre, infeliz hijo. Digo, ¿cómo es eso? ¿Un hombre termina en cana? Bueno, Pato, qué pregunta. Daría para una columna entera la respuesta. Pero, mira, la relación entre la justicia de familia y la justicia penal en este tema, en particular de violencias, es muy compleja. Realmente es muy compleja. Para empezar, nada más y hacer un repasito así medio corto, la violencia como tal no está tipificada como una figura penal, ¿verdad? No existe como tal, no existe el delito de violencias que merecen pena de tal a tal, no existe eso como delito, ¿bien? Ok, femicidio sí, eso sí. Claro, el femicidio en verdad es un agravante del delito homicidio, calificado por el ejercicio de violencia hacia las mujeres. Bien. Claro. Pero no existe la violencia como tal. Entonces, ¿qué pasa? Hay situaciones de violencia, fundamentalmente las físicas, el ejercicio de violencia física, que trae como consecuencia que pueda aparecer algún delito de los que sí están regulados, para hablar del más común, las lesiones, ¿verdad? Que pueden ser leves, graves o gravísimas. ¿Bien? Entonces, sí, en el ejercicio de la violencia física se genera algún tipo de daño que pueda ser concebido como el delito de lesiones leves, graves o gravísimas, ahí, digamos, debería darse la interrelación entre la justicia de familia y la justicia penal, ¿verdad? Otra de las más comunes son las amenazas, ¿bien? Amenazas, lesiones, daños a la propiedad, y demás que puedan generarse. En ese contexto de situación debe darse la interrelación entre las dos justicias, ¿bien? Que no es para nada sencilla, ¿no? No es para nada sencilla. La justicia penal, por lo general, llega tarde siempre cuando se trata de este tipo de situaciones. Yo siempre, he mantenido largas y hondas discusiones con la justicia penal, porque, nosotras introducíamos este concepto del riesgo de femicidio, ¿verdad? Sí. El riesgo, para hablar simplemente, si tengo un minutito más de esto, ¿no? Vos seguís, no hay problema. Una mujer que está en riesgo de femicidio es básicamente una mujer en relación a las cuales las medidas de protección genérica se han agotado, ¿verdad? Se han agotado, se dispusieron todas las conocidas, todas las propuestas, y sigue estando en riesgo, ¿verdad? Nosotros teníamos un caso, cuando empecé a hablar de esto, de una mujer que tenía 53 denuncias de incumplimiento a las medidas de protección, ¿no? 53 veces se habían incumplido estas medidas de protección. Bueno, y esta persona seguía en riesgo. Entonces, ¿qué empezamos a hablar? Empezamos a hablar de la prevención, básicamente, del femicidio. Claro, ¿no? claro. Estamos hablando de prevención, digamos, en prevención, básicamente, evitar que la mate. Claro. Sí. ¿Qué pasa? La justicia penal no hace prevención, te dicen, ¿no? La justicia penal ya actúa cuando el hecho sucede, no en la etapa previa de la prevención. Pero decimos, la prevención del femicidio involucra, por ejemplo, 53 denuncias de incumplimiento. Claro. Una orden judicial, involucra hechos graves de violencia, porque ahí sí había hechos gravísimos de violencia física de todos los tipos que se le ocurra. Y entonces, el diálogo ya es de otra manera, ¿verdad? Lo que pasa también es que las penas previstas para este tipo de delitos que involucrarían situaciones de violencia son muy bajas. Son penas muy bajas. Claro. Entonces,
Por lo general, cuando hay intervención de la parte de la justicia penal en este tipo de situaciones, bueno, se habilitan las instancias como la probation, la suspensión del juicio a prueba, ¿verdad? Pero también existen muy buenas intervenciones, de hecho existen muy buenas intervenciones, porque cuando se quiere se puede trabajar en conjunto con los organismos de la justicia penal que tienen competencia en esto. Existen muy buenas ejemplos e intervenciones en las cuales, porque ¿qué decimos en este sentido? La justicia penal es convocada cuando ya todas las herramientas, digamos, para limitar la conducta de un varón que ejerce violencia se agotaron. Claro, ¿no? No hay más. Claro, Acá el famoso tengo que esperar a que me maten. Claro. Acá viene el Estado a tener que poner este límite a este varón que ya transgredió todos los límites, ¿no? Ya transgredió todos los límites, todas las medidas cautelares. Entonces decimos, bueno, en esta faz, en este momento se necesita esa aparición de esa faz coercitiva del Estado que le venga a poner ese límite, ¿no? Que no registró en todo este tiempo. Entonces, hubieron ejemplos muy buenos, hay ejemplos muy buenos en Neuquén de aplicación, de la aparición de esto, por ejemplo, en casos en los cuales los varones estaban con suspensiones o con beneficios de libertad por otros delitos, ¿verdad? Cualquier delito típico, digamos, pero en la que apareció la denuncia de violencia que hizo la mujer, por ejemplo, en el ejercicio de la libertad condicional, como se conoce comúnmente. Y entonces, ¿qué hizo la Fiscalía y el juzgado competente en el control de esa medida? Dijo, señor, este es un requisito más para que usted siga gozando del beneficio de libertad, no ejercer violencia. Listo. Cuando estuvo en riesgo la libertad, ¿eso fue lo que necesitó esa persona? ¿Se entiende? Eso fue lo que necesitó ese varón que había transgredido absolutamente todos los límites para dejar de ejercer violencia hacia esa mujer en el transcurso, en la vigencia, porque le interesaba conservar su libertad. Pero ¿qué te... Sí, Sí, no, claro. y mientras la mina totalmente asustada, no, ¿me no. entendés? Porque no saben que en qué momento no hay botón de pánico que resista. O sea, Totalmente. es muy Por fina eso la decimos, línea. cuando se quiere, se puede. La invitación siempre es a trabajar en conjunto. Ninguna tiene la solución, digamos, más acertada, la más idónea. Siempre es necesario pensar cada una de las situaciones. Siempre es necesaria que las abogadas y los abogados trabajemos interdisciplinariamente, chicas, en cualquier caso, desde lo público, desde lo privado, trabajar conformando, si no existe, el sistema de protección para esa persona en particular, ¿no? Y de poder pensar las estrategias de protección para esa persona y para sus, en general, hijos e hijas, porque en estos casos las mujeres, por lo general, no vienen solas, están con hijos e hijas. No, ni hablar, ni hablar, no, ni hablar, ni hablar. Encima es tardar. O sea, Yo el sé. caso que se hizo conocido fue mediático, no había hijos en común, digo, pero mientras... Emily Seco con Santiago Martínez. Ahí está, gracias. Mientras en 72 horas matan a 2 mujeres, en 72 horas, 48, digo, imagínate las que sufren violencia y que tienen hijos en el medio, es otro capítulo aparte, Sole. Total. La verdad que Tremenda es una columna. excelente columna, sí, y un poco también yo me pongo como comunicadora, digo, a ver, está buenísimo que en la provincia de Neuquén se siga avanzando, o sea, abrimos la columna con... Está mal, pero no está tan mal, o sea, está... Bueno, hay que seguir insistiendo porque hay muchas líneas, hay muchas red flags, muchas líneas finas que hoy en la actualidad se rompen muy fácilmente. Estamos hablando también de una provincia que tiene alta estadística a nivel de consumos problemáticos y esto da cuenta también de la violencia que se ejerce también a partir de las drogas. Y estamos a la vuelta de la esquina y esta semana tuvimos que ver un montón de noticias de un pibe que de 16 años que lo despedían pegando tiros en el aire. O sea, está todo muy rápido, pero también me parece que con nosotros como comunicadores, y gracias Sole de verdad por tu tiempo, nos reextendimos, no pasa nada, pero digo, poner en desafío a la justicia, ¿me entendés? Decir, che, Avivar. vamos, basta, no lleguemos todo el tiempo con el diario del lunes. Y suscribo y sumo a lo que vos decís, Pato, no abandonar ninguna conquista. Claro, Total. No abandonar ninguna de las conquistas que se tuvo hasta el momento. Porque todo esto que sucedió fue gracias a la militancia de las bases, ¿no? Gracias a la militancia de las bases, y con esto me voy a incluir a todas las profesionales que trabajamos durante muchos años en esto,
no olvidar y no renunciar a ninguna conquista, Claro. ¿no? Porque también estamos en un momento donde podemos ver algunos retrocesos, ¿no? En términos de protecciones y no de leyes todavía, pero sí de prácticas que significan algún tipo de retroceso en alguna de las conquistas muy importantes obtenidas en todos estos años. Sí, 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 totalmente. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo. Y desde ya, gracias Sole por tu tiempo, una columna realmente muy interesante, extensa, pero bueno, quedó realmente Tremendo. todo muy claro y dejamos el capítulo 2, así no nos indignamos tanto para todo. Lo vamos Vamos a reflexionando. conquistar, sí, el hombre va a caer en cana por ser Por violento. favor. Sí, señor, sí, señor. Gracias, Muy bien. Sole. Otro tema para otro momento, chicas, falsas denuncias. Oh, Que ahora está tan en debate también por la presentación de este proyecto que hay en senadores. Actualmente, ayer se Sí. presentó el proyecto. Sí. Así que es otro temón que cuando quieran lo desarrollamos. gracias, Impecable, Sole. La gente, ¿cómo te encuentra en Sí. redes? Mi Instagram es @soleabogada, así simple, sencillo. Mi número de teléfono es 299-515-604. Perfecto. Impecable. Gracias, Sole, que te amamos. Nos vemos en 15 días. Gracias, chicos.